En nuestro tema de las leyes de reforma, el día de hoy hablaremos del conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Varias de ellas se elevaron a rango constitucional por el Congreso Constituyente, que redactó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Vamos a ver esta promulgación de las leyes. Durante el gobierno de Juan Álvarez, se promulgó la Ley Juárez o Ley de Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Federación. Suprimió los fueros en materia civil del clero y del ejército, declarando a todos los ciudadanos iguales ante la ley y la sociedad. Fue expedida por Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855. Esta ley fue rechazada por los obispos y arzobispos de México y criticada por los conservadores. Ley La Fragua o Ley de Libertad de Imprenta. Permitió la libertad de expresión en los medios impresos. Entró en vigor el 28 de diciembre de 1855. Fue promulgada por el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, José María La Fragua. Derogó a la Ley Lares. Durante el gobierno de Ignacio Comonfort, Ley Lerdo o Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas. Obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Fue creada por Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada. Fue expedida el 25 de junio de 1856. Ley La Fragua o Ley del Registro Civil. Por medio de esta ley se estableció el registro del Estado Civil. Fue expedida el 27 de enero de 1857. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 fue promulgada el 5 de febrero de 1857. El primero en jurarla fue el republicano federalista Valentín Gómez Farías, quien luchó por estos ideales toda su vida, desde las Cortes de Cádiz, la independencia de México y la Constitución de 1824, que había sido derogada por el régimen centralista y la dictadura de Antonio López de Santa Anna. La Ley Iglesias, o Ley sobre Derechos y Obsesiones Parroquiales, prohibió el cobro de derechos y obsesiones parroquiales y diezmo a las clases pobres. Esta fue promulgada el 11 de abril de 1857 por José María Iglesias. Durante el gobierno de Benito Juárez, Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. Esta ley complementa la Ley Lerdo de Desamortización de los Bienes de la Iglesia, con un cambio importante. Los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas. Fue expedida en Veracruz el 12 de julio de 1859. Otra ley, Ley de Matrimonio Civil, fue expedida en Veracruz el 23 de julio de 1859. Por medio de esta ley se estableció que el matrimonio religioso no tenía validez oficial y estableció el matrimonio como un contrato civil con el Estado, eliminando así la intervención forzosa de los sacerdotes y el cobro del mismo por parte de las iglesias. La Ley Orgánica del Registro Civil. Otra ley, el registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno y no de la iglesia. Se declararon los nacimientos y las defunciones como un contrato civil con el Estado. Esta fue expedida en Veracruz el 28 de julio de 1859, unos pocos días después de la Ley de Matrimonio Civil, como podemos ver. La Ley sobre la Libertad de Cultos. Con esta ley, la religión católica dejó de ser la única permitida. Mediante esta ley se permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que ella deseara. Asimismo, se prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos. Fue expedida en Veracruz el 4 de diciembre de 1860. También hubo un decreto de expulsión por el cual se ordenó el exilio del delegado apostólico Luis Clementi, al arzobispo José Lázaro de la Garza y Ballesteros y a los obispos Pedro Espinosa y Dávalos y Pedro Barajas y Moreno. Fue dado a conocer en la Ciudad de México el 21 de enero de 1861. Mediante la expedición de estas leyes y decretos se logró en México la separación Iglesia-Estado. La nueva Constitución polarizó a la sociedad.
En diciembre de 1857, los conservadores desconocieron al gobierno y a la nueva Carta Magna mediante el Plan de Tacubaya, el cual dio inicio a la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo de Las leyes de reforma.